Muchachos, así como existen las relaciones de oposición que hemos estado viendo ya hace un momento y que se resumen en el cuadrado de Boecio, los lógicos desde la época de Aristóteles no solo se quedaron en ese tipo de relaciones, también se dieron cuenta de otras formas de establecer inferencias inmediatas. Vamos a ver algunas, ¿ya? Ya su nombre te dice algo, ¿cierto? Convertir. Convertir es como que, bueno, transformar puede ser, ¿no? Pero acá se entiende convertir como una suerte de cambiar de lugar, ¿ya? Cambiar de lugar. Veamos de frente al grano, mira, a ver. Por ejemplo, a ver, vamos de frente acá para que esto se entienda con más rapidez y más claridad. ¿Te parece correcto, profesor? ¿Te parece correcto que si yo digo, algún joven, ese es joven, algún joven es amable? Si algún joven es amable, entonces, ¿algún amable es joven o no? ¿O no es así? Claro. Si algún joven es amable, algún amable es joven. Claro. Si algún niño es travieso, algún travieso es niño. Claro. Fácil, ¿no? Si algún peruano es responsable, algún responsable es peruano. Y eso se puede demostrar de forma bien fácil aplicando diagramas de Venn, ¿no? Si quieres, o sea, en realidad no es que se necesite, es algo tan obvio que ya de por sí es válido, ¿no? Pero puedes hacer esto, ¿no? Si esto es SIP, esto sería PIS, ¿o no? Sabes, por teoría de conjuntos, que si tenemos una inferencia inmediata que esté diagramado en Venn, la inferencia es válida si la conclusión es igual a la premisa. Como ves, es igual, ¿ven? Y por consiguiente, es válida la inferencia. ¿Ya? Entonces, justamente en eso trata las relaciones de conversión. Es solamente, como quien dice, darle la vuelta y ya está, ¿no es cierto? Si algún joven es amable, algún amable es joven. Si algún estudiante es profesional, algún profesional es estudiante. Es muy sencillo. Ahora, también yo puedo decir esto, profe. Yo puedo decir, si ningún chileno es argentino, si ningún chileno es argentino, ningún argentino es chileno o no. ¿O no te parece? ¿Válido o inválido? Válido, ¿no? Claro. Si ningún chileno es argentino, entonces, profe, ningún argentino es chileno, ¿ves, profe? Claro, evidentemente es recontraválido. Recontraválido. Si ningún niño es adulto, ningún adulto es niño. Claro, válido. Si ninguna computadora conversa, ninguna cosa que converse es computadora. Si ningún terrícola es marciano, ningún marciano es terrícola. O sea, en el caso de una CEP también tú puedes darle la vuelta y es válido. Y si quieres lo puedes hacer con teoría de conjuntos, ¿no? Como lo hicimos hace un ratito con el caso de la CIP. ¿Ya? Entonces hasta ahí el asunto es bastante fácil. Ahora, ¿pero qué pasaría, profesor, si yo hago esto? Por ejemplo, si yo digo todo es una sapsa, ¿no? Todo limeño es peruano. ¿De acuerdo? Ahora, si todo limeño es peruano, ¿todo peruano es limeño? ¿Qué crees? Si todo limeño es peruano, ¿todo peruano es limeño? No, profe. Si todo limeño es peruano, ¿cómo va a ser todo peruano limeño? Claro. Ese es el asunto. Si todo argentino es soberbio, ¿toda persona soberbia es argentina? No. Si toda fruta es comestible, entonces toda cosa comestible es fruta. Nada que ver, profe. Esto está mal. Esto no es correcto.
Está mal esto. Esto sí está bien. Esto está mal. Ahora, ¿pero qué podemos hacer en este caso para, digámoslo así, hacer lo que esté bien? Recuerda que por inferencias inmediatas que vimos hace un rato, recuerda la relación de subalterna. Y tú sabes que de una A tú puedes bajar a I. Y esto es válido. Entonces, acá va a quedar así, miren. Si yo digo, todo limeño es peruano, si todo limeño es peruano, entonces algún peruano es limeño. Eso sí es válido, claro. Si todo limeño es peruano, algún peruano es limeño, profe. Claro, ahora sí, bueno, si todo ingeniero es profesional, no vas a decir, pues todo profesional es limeño, ¿no? No, pues. Si todo, no. Si todo ingeniero es profesional, algún profesional es ingeniero, profe. Claro, obvio. Si toda ave tiene pico, algún animal con pico es ave. Claro, o sea, en la SAP tú puedes girar, pero cuando tú giras le tienes que bajar a SIP. Ese tipo de relación implicaría una suerte de artificio, ¿no? No es solamente darle la vuelta, sino darle la vuelta y bajarla. Y por ese motivo se llaman así, conversión por accidente. Como quien dice, es una conversión algo especial en el caso de la SAP. ¿Ya? Hay que hacerle algo, un truquito ahí. ¿De acuerdo o no? Ahora, profe, de SAP tú puedes bajar a SIP y es válido, ya que de universal puedes ir un particular. Y lo mismo puedes hacer en el caso de la SEP, porque la SEP también es universal y lo universal puede bajar a particular. Entonces yo puedo hacer así. Si yo digo, ningún terrícola es marciano, si ningún terrícola es marciano, algún marciano no es terrícola. Ahí sí es válido también. Sería una conversión por accidente. Entonces, como que por accidente implicaría de que los universales tienen que bajar a particular. Si yo digo, por ejemplo, ningún niño es adulto. Si ningún niño es adulto, entonces algún adulto no es niño, ¿va? Y eso sí es válido, pero por accidente. ¿De acuerdo? Ahora, profe, pero acá falta algo. Profe, ¿y la SOP tendrá conversa? No, no tiene conversa. Los que tienen conversa solamente es la SIP, la SEP y la SAP. En el caso de la SAP, la conversa es por accidente. ¿Y qué es por accidente? Cuando tú le bajas a SIP. Y la SEP también tiene conversión por accidente, ¿ya? Cuando se baja a SOP. Profe, ¿y si estas son por accidente, estas qué son? Digamos que conversiones simples, ¿ya? Pero no hay que ponerle mucho nombre tampoco, porque si no, nos vamos a marear con los nombres. Ahí nomás queda. Voy a borrar esto para justamente que te haya quedado clarísimo el asunto. No lo he hecho a propósito para que justamente tú veas el error que sería razonar de esta manera, ¿no? Entonces lo vamos a borrar para que solamente te quede la ley completita, sin más ni menos, ¿no? Ahí están las leyes, bien planteadas, bien escritas, para que tú lo puedas ver, ¿no? Ese es el asunto. ¿Listo? Por accidente solamente es de SEP a SOP y de SAP a SIP. Ahora, pongamos un ejemplo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, si, ¿no es cierto?, ningún cantante es filósofo, si ningún cantante es filósofo, entonces, ¿algún qué? Algún, a ver, hazle la conversa por accidente, cambia de lugar. Algún filósofo no es cantante. Claro. O sea, dale la vuelta, lo bajas a O, tienes una E, lo bajas a O y le das la vuelta, ¿no? Es una conversión por accidente. ¿Listo? Fácil. Ahora veamos este caso de acá, que se llaman las relaciones de oversión. Ahora, para dar cuenta de esto hay que tener cuidado de algunas cosas, o mejor dicho, hay que recordar algo. ¿Te acuerdas de esto?
los diagramas de Venn de cada proposición categórica y claro, y con su respectiva fórmula booleana. Veamos, mira. Tú sabes, creo que esto para ti ya es muy, muy obvio, muy famoso, que cuando tú pasas de una SAP a una SEP, mira la formulita, mira. Te das cuenta que hay una pequeña diferencia, muy chiquita, pero importante, que cuando tú lo pasas de SAP a SEP, ¿quién es el que cambia? ¿El sujeto o el predicado? A ver, mira. Cambia el predicado. El sujeto está igualito, mira, igualito, ¿eh? ¿Te das cuenta o no? O sea, cuando tú pasas de SAP a SEP, el predicado cambia de signo. ¿No lo ves? Igual, ¿no? Cuando tú pasas de SIP a SOP y de SOP a SIP, mira cómo cambia el predicado. El sujeto nunca cambia. Justamente en eso consiste las relaciones de oversión. ¿Ya? Es cuando entre universales o por un lado o particulares por otro, tú puedes pasar de uno al otro. Son equivalencias. Y al ser equivalencias, son totalmente válidas. ¿De acuerdo? Pero cuando pasas de un universal a otro universal o de un particular a un particular, el predicado siempre tiene que cambiar de signo. Siempre, siempre. Si no, lo vas a malograr. ¿Ya? Pongamos algunos casos. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, si yo digo SAP, que es un universal, ¿cierto? Universal afirmativo. Si yo quiero pasar de SAP a SEP, profesor, ¿qué tendría que hacer? Si yo paso de SAP a SEP, lo que tendría que hacer es cambiarle de signo. Así como está, sí es válido. Sí es válido. Claro, claro que sí. Por ejemplo, te voy a poner solamente un ejemplo muy chiquito. Si yo digo algo tan fácil, todo hombre es mortal. Profesor, si todo hombre es mortal, entonces ningún hombre es no mortal, ¿va? ¿O no? Claro, si todo hombre es mortal, entonces ningún hombre es no mortal. O si quieres, ningún hombre es inmortal. Ningún hombre es inmortal. Porque el sombrerito también significa el limpa. Ahora, lo mismo ocurre, profesor, si yo pongo SEP. Y de SEP, yo puedo ir, profesor, a SAP. Pero cuando voy de SEP a SAP, profe, también el sombrerito cambia. Entonces, si yo digo, por ejemplo, ningún terrícola es marciano. Si ningún terrícola es marciano, entonces todo terrícola es no marciano. Claro, claro, profe. Si ningún terrícola es marciano, entonces todo terrícola es no marciano. Recontra válido. ¿Ya? Muy bien. También, creo que bastante obvio, si ocurre esto entre la SAP y la SEP, también va a ocurrir, profesor, en las proposiciones que faltan, ¿no? Entonces ya creo que para ti es bastante claro que yo puedo hacer esto, ¿no? Si yo hago, por ejemplo, de una SIP, yo quiero pasarle a SOP, si de una SIP pasa a SOP, el sombrerito cambia, ¿o no es así? Del mismo modo, si yo tengo una SOP y de la SOP pasamos a SIP, el sombrerito cambia. Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si yo digo, algún joven es responsable. Mira, algún joven es responsable. Entonces, algún joven no es no responsable. Claro, ¿cierto o no? Claro, sí que lo repito, algún joven es responsable. Si algún joven es responsable, algún joven no es no responsable. No es no responsable. Porque el no es de la SOP y no responsable estás negando responsable. O si quieres, algún joven no es irresponsable. Claro, también puedes decir eso. Si yo digo, por ejemplo, algún futbolista no es profesional. Algún futbolista no es profesional. Entonces, es igual a decir que algún futbolista es no profesional. Algún socialista no es peruano. Si algún socialista no es peruano, entonces algún socialista es no peruano. Es válido. ¿Ah? Te pongamos algunos ejemplos, mira. Entonces yo digo, por ejemplo, profesor,
Eh, todo árbol es vegetal. Si todo árbol, si, voy a poner en la estructura formal nomás, si todo árbol es vegetal, esto va a ser igual a decir que, a ver, va a ser equivalente a qué. Poroversas, claro, a ningún, ¿no es cierto? Ningún árbol es vegetal o es no vegetal. Es no vegetal. Claro, así sí es válido. Evidentemente, evidentemente. Si yo digo, por ejemplo, profesor, si yo digo, por ejemplo, si ningún español es portugués. Si ningún español es portugués, esto va a ser equivalente ¿a qué? A todo, porque ninguno tiene que pasar a todo. A todo español es que es no portugués. Claro, profe. Es no portugués. Si yo digo, por ejemplo, si algún poeta es romántico. Si algún poeta es romántico, esto es igual a decir ¿a qué? A ver, este sí, y dale forma de O. Algún poeta no es, ¿qué? ¿No es romántico? No, porque es O negado, no es no romántico. Así, no es no romántico. Ahora sí. ¿Ya? Otra, si yo digo, si algún árabe no es polígamo, si algún árabe no es polígamo, esto es igual a decir, profesor, que, a ver, este SOP, dale forma de SIP, como sería algún árabe es que es polígamo, es no polígamo. Algún árabe es no polígamo. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las relaciones de oversión. Entonces, no te olvides, en la oversión lo que se hace es A, E y O. Y cuando pasamos A, E, viceversa, y O, viceversa, siempre el predicado cambia de signo. ¿De acuerdo? Bien, entonces no te olvides, conversión es darle la vuelta. Oversión es universales particulares, cambia de signo. Veamos por acá, vamos por acá. ¿Ya? A ver. Ahora tenemos por acá las denominadas relaciones de contraposición. Que en realidad es fácil, solamente digamos la contraposición vendría a ser la unión de los que he mencionado, ¿ya? Que en resumen es como darle una vuelta bastante radical, ¿ya? Mira, ve, pongamos un ejemplo. A ver, vamos a analizar uno por uno. Tú tienes que, como ves en la pizarra, la contraposición puede ser parcial, puede ser total. Una contraposición parcial es cuando primero aplicas la oversa a una fórmula proposicional y luego la conversa. Pongamos un ejemplo. Tú tienes, por ejemplo, profesor, una SAP. ¿Ya? Todo hombre es mortal. ¿Listo? Ahora, esta SAP, profe, esta SAP tiene conversa o versa. O versa, dice. Primero poner la versa. ¿Cuál sería la oversa de una SAP? Ah, profe, la oversa de una SAP es así. Vamos a poner así, ¿ah? Oversa. ¿Cuál es la oversa de una SAP? La oversa es, profesor, SEP. Pero si hago así, el predicado lo niego. ¿De acuerdo? Esa es oversa de SAP. ¿No es cierto? Claro. Universales, uno pasa al otro, el predicado niega. Pero a la vez, esta SEP puede tener conversa o no. Claro, al fin y al cabo es una SEP, tiene conversa. ¿Cómo sería? Conversa es darle la vuelta, ¿sí o no? Pero recuerda que cuando tú le das la vuelta, el sombrerito también se va, pues. Sería así.
La P con su sombrero por aquí y la S por acá. Y la E queda así. Entonces ya hemos establecido, profesor, lo siguiente. Que esta SAP tiene como contraposición parcial a esa P con su sombrerito negado. ¿De acuerdo? Nada más, facilísimo, facilísimo. Entonces, si quieres, lo pasamos al español. Si yo digo, por ejemplo, todo limeño es peruano. Si todo limeño es peruano, entonces ningún no peruano es limeño. Si todo limeño es peruano, entonces ningún, porque se ve ningún, no peruano es limeño. Eso sería la contrapuesta parcial de todo limeño es peruano. ¿De acuerdo? Ahora, pero esa es la parcial, profesor. También podemos establecer una contraposición total, en el cual, como ves, se le puede agregar a esta conversa uno versa más. Claro. Entonces acá tienes una SEP. Y yo sé que cuando pasamos de SEP a SAP, el predicado, que ahora es la S, recuerda que esto es sujeto, este es predicado, el predicado cambia de signo, ¿no? Cuando pasamos de SEP a SAP. Y el sujeto queda igual. ¿No es cierto? Ahí está. Ahí está. Entonces, ya apliqué, de aquí, apliqué su o verso. SEP a SAP, el sujeto queda igual, el predicado cambia de signo. Profe, pero el predicado es este. No, pues ya no es así, pues. El predicado es el que está a la derecha, siempre. Y si en este caso el predicado es la S, este predicado es el que va a cambiar de signo y este sujeto va a quedar igual. ¿De acuerdo? Ese es el asunto. Mira, a esta SAP le pusimos o verso. De A a E, el predicado cambia de signo. A esto le hicimos una conversa, le dimos la vuelta. Esta P, que era predicado, pasó a ser sujeto, pero con su sombrero. Esto queda acá. Pero a la vez, esta conversa le hicimos o versa. Yo tengo entendido que cuando la C pasa a SAP, el predicado cambia de signo. Y en este caso el predicado ahora es la S. De tal manera que ahora tengo, profesor, una contrapuesta. En este caso, ya no es contrapuesta parcial, sino contrapuesta total. ¿De acuerdo? Contrapuesta total. Entonces, si quieres, pongo un ejemplo. Por ejemplo, si decimos, para hacerlo más rápido, si decimos, por ejemplo, lo que hace un ratito, ¿no? Todo hombre es mortal. Si todo hombre es mortal, esto es equivalente a decir, o entonces, si quieres, equivalente a decir que si todo hombre es mortal, ¿qué es? Pasamos, le cambiamos de lugar, ¿no? Mira. ¿No es cierto, no? Cambiamos de lugar. ¿Ah? Si todo hombre es mortal, podemos decir, por ejemplo, por contrapuesta parcial, mira, vamos a decir ningún ¿qué? A ver, parcial, mira acá, no mortal es ¿qué? Es hombre. Ningún no mortal es hombre. Eso sería la contrapuesta parcial. Y también, si quiero, me da la gana, yo puedo plantear la contrapuesta total. Entonces puedo poner así y decir, profesor, si todo hombre es mortal, esto es equivalente a sostener, ¿qué cosa? Todo, sigue siendo todo, pero todo ¿qué? Mortal, predicado, ¿cierto o no? Todo no mortal es no hombre. Todo no mortal es no hombre. Entonces, el primer caso, el de acá, sería la contrapuesta parcial. Y el segundo caso es la contrapuesta total. ¿De acuerdo? Ya está, muy sencillo, ¿no? No era tampoco gran cosa. Ahora vamos a ver el caso de la C, profesor. ¿Ya? Vamos a poner por acá la C. A ver, profe.
¿Qué sucede en el caso de la SEP? SEP. Hemos dicho que la contraposición es, en el caso de contraposición parcial, primero versa y luego conversa. Total, o versa, luego conversa y luego otra vez o versa. Vamos primero a hacer la contraposición parcial de esto. ¿Ya? Vamos a ver, de repente no nos sale, vamos a ver. Primero hay que aplicar una oversa, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, esta SEP tiene oversa. Y ya sabes que oversa es entre universales o entre particulares. En este caso hay que hacer entre universales. Que sería que si una SEP pasa a SAP, ¿no es cierto o no? Cuando una SEP pasa a SAP, ¿qué sucede con el predicado? Cambia de signo, ¿cierto? Entonces ya hemos aplicado, en esto de acá, hemos aplicado, profesor, oversa, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Ahora, ¿pero cuál es el problema, profe? Que para hacer la contraposición, esta oversa hay que aplicarle conversa. Y yo tengo entendido que la SAP no tiene una conversa directa, no tiene una conversa simple. La SAP tiene conversa por accidente, ¿te acuerdas? De SAP puedes bajar a SIP, pero cuando bajas de SAP a SIP, cambias, ¿cierto? Ajá, por accidente. Entonces, esta SAP le puedes hacer esto, pero esto ya es por accidente. Tienes que hacer una conversa, ¿no? La P por acá, con su sombrero, se va todo con sombrero y la S queda así. Entonces, he aplicado, profesor, conversa, seguro, pero la conversa que he aplicado es una conversa por accidente. Pero al menos hemos logrado la contrapuesta, ¿no? Entonces, tenemos que la contrapuesta parcial, o versa más conversa, de la SEP es esto. Esto de acá, profesor, esto de acá sería, profesor, la contrapuesta parcial, ¿no es cierto? Pero hay que agregar algo más. Esto tiene nombre y apellido. De hecho, es una contrapuesta parcial, ¿no es cierto? Claro. De hecho, ¿no es cierto o no? Claro, porque es oversa más conversa. Pero esta conversa es una conversa por accidente. Entonces, es una contrapuesta parcial por accidente. No hay una contrapuesta parcial simple. O sea, el nombre oficial sería contrapuesta parcial por accidente. ¿Me hago entender o no? ¿Me hago entender? Entonces, profesor, ya hemos logrado la contrapuesta parcial. Entonces voy a revisarlo. Esta SEP planteo verso, de SEP a SAP, ¿cierto? Y cuando lo paso de SEP a SAP, el predicado cambia de signo. ¿Está bien? Ahí está, apliqué verso. Pero luego aplico conversa, y conversa es darle la vuelta. Pero resulta que en la SAP tú no puedes darle la vuelta, pues. Si le das la vuelta a la SAP, tienes que bajarlo a SIP. Pero al bajarlo a SIP ya es por accidente. Entonces lo que he hecho yo es bajar a SIP, poner la P y listo. Es una conversa, pero conversa por accidente. De tal manera que esta SEP tiene su contrapuesta parcial, pero contrapuesta parcial por accidente a esta PIS. ¿De acuerdo? Pero falta, profesor, pero falta la total. Sí, sí se puede. ¿Por qué? Porque esta SIP, para aplicar la contrapuesta total, se le puede pasar a una oversa, ¿sí o no? Claro. Entonces, a esta SIP voy a hacerle una oversa. La oversa sería, ¿cómo era? De SIP a SOP, ¿sí o no? Recuerda que oversa es universales o particulares. Y cuando pasas de universal a universal, cambia de signo el predicado. Del mismo modo, cuando pasas de particular a particular, el predicado cambia de signo. Entonces, este particular lo voy a pasar a otro particular que es la SOP. Pero cuando eso ocurre, el predicado que es la S cambia de signo. ¿Es cierto? En este caso ya la S es el predicado. El sujeto queda igual. Así. ¿De acuerdo? Entonces, a esta conversa, profesor, a esta conversa yo le he aplicado otra vez una oversa. Oversa. Entonces, profesor, ya he realizado la contrapuesta de la SEP, que en este caso, como es obvio, profe, como es obvio, en este caso es una contrapuesta total ya, ¿es cierto?
pero no es simple. Es una contrapuesta total por accidente, ¿no es cierto? Ponlo por acá. Es una contrapuesta total, pero como en todo este ejercicio se ha bajado a un particular, ya sería por accidente. Entonces tenemos que de SEP hemos bajado a SOP y hemos logrado esta inferencia inmediata. No se puede establecer una equivalencia, porque jamás es equivalente un universal de un particular, ¿de acuerdo? Pero sí es una inferencia, una implicación, si quieres así, ¿ya? Entonces podemos decir de la siguiente manera. Podemos decir, profesor, si ningún niño es adulto, esa es una SEP, ¿cierto o no? Por contrapuesta parcial por accidente, ¿cierto? Si ningún niño es adulto, entonces esto no es equivalencia, es solamente una implicación. Si ningún niño es adulto, entonces ¿cómo sería? A ver, sería algún, ¿no es cierto? ¿Algún qué? A ver, niño es adulto. Acá, algún no adulto, no adulto es niño. Esa es la idea. Del mismo modo, ¿no? Del mismo modo, puedo hacer el total también. Si ningún niño es adulto, entonces, entonces yo puedo decir qué cosa, a ver, ¿cómo sería? Total, a ver, SOP, ¿cierto? Sería algún qué. Si ningún niño es adulto, ¿algún qué? Muy bien, algún no adulto, SOP, no es no niño. Así, larguísimo. Si ningún niño es adulto, entonces algún no adulto no es no niño. ¿De acuerdo? Muy bien. Y recuerda que esto es, profesor, la contraposición parcial por accidente y esta es la contraposición total por accidente. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver el tercer caso. El tercer caso sería el caso de la SIP, profe, ¿no? Falta la SIP todavía, profe. Claro, falta la SIP. Entonces vamos a ver el caso de la SIP. Ahora, ¿qué sucede en la SIP y qué sucede con la SOP? Vamos a analizarlo, profe. Uno por uno, siempre es bueno, ¿no? Con cariño, las cosas con calma, para que de esa manera lo pueda ver. Si corremos, no se va a entender nada, ¿no? Porque esto ya es una lógica bastante compleja, como lo ves, ¿no? A ver, vamos a ver el caso de la SIP. No sé, vamos a ver. De repente me equivoco, de repente está mal, vamos a ver. Vamos a ver el caso de la SIP. A ver, vamos a aplicar a esta SIP una contraposición. Vamos a ver. Dice que para aplicar la contraposición, primero hay que hacer una oversa. Ya, entonces, a esta SIP le vamos a hacer una oversa. Ya, la oversa de SIP sería, profesor, SOP, ¿sí o no? ¿Cierto? Claro. De I a O, de O a I, SOP. Pero cuando esto ocurre, el predicado cambia de signo. Hasta ahí sí se pudo. Pero a la vez, a esta oversa, que ya lo apliqué, hay que aplicarle conversa. Hay que aplicarle, pero un momentito, que yo sepa, y porque eso yo te comenté hace un rato, las SOPs no tienen conversa. Conversa tiene la SIP, la SEP y la SAP, y la SAP lo tiene por accidente. La SOP no tiene conversa. Por consiguiente, a la SIP no se le puede aplicar contraposición. Ese es el problema. Claro, porque siempre una SIP, para aplicar contraposición, hay que aplicarle oversa, que sería SOP. SOP con predicado negado, seguro. Pero esta SOP no tiene conversa. Entonces, la SIP no tiene contraposición, profe. No tiene contraposición la SIP. Entonces, queda ahí nomás. ¿Ya? Ahora, ¿pero qué sucede en el caso de la SOP? Vamos a ver si la SOP tiene, falta que no tenga y ahí lo dejemos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver el caso de la SOP, profe. ¿Qué sucede en el caso de la SOP? A ver, vamos a ver. A ver. ¿No? Vamos a ver el caso de la SOP.
Por ejemplo, tenemos acá la SOP. Según la regla de contraposición, primero hay que aplicar Obersa, ¿cierto? Ya vamos a aplicar Obersa. Eso sí, ¿no? Obersa de SOP a SIP, como ya lo sabes, es entre particulares y entre universales, y cuando eso ocurre, el predicado cambia de signo. Entonces, esto de acá sería la Obersa. Obersa. Pero a la vez, a esta Obersa hay que aplicarle conversa, al menos para la parcial, conversa. Y conversa sí es fácil, porque en SIP solamente es cambiar de lugar, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces podemos aplicar una conversa. El predicado se va con su sombrero, obviamente, y el sujeto se queda solito. Ahí está, facilito, creo que estaba más fácil. Esto es conversa. Ya nada más. Ya está, lo logré. Entonces ya tengo la contraposición parcial al menos, ¿no? Entonces, esta SOP tiene como profesor contraposición parcial a esta PIS con su sombrerito. Pero a la vez, profe, a la vez, ¿se le puede hacer uno más o no? Sí, claro. Se puede aplicar el total, porque a esta conversa, que yo me quedé hasta acá, se le puede aplicar una Obersa más. Claro, una Obersa más. Entonces a esta SIP, o PIS, como quieras, le voy a aplicar una Obersa, ¿cierto? Obersa. Y yo ya sé, porque le he repetido varias veces, que de A a E, de E a A por un lado, y de I a O, y de O a I por otro, cuando haces esos cambios, el predicado cambia de signo. Entonces, si tú ahí le pasas a O, el predicado, que en este caso es la S, acá está el predicado, cambia de signo. El sujeto queda igual. Ahí está. Entonces ya tengo, profesor, ya tengo la contraposición. En este caso, la contraposición no es parcial, sino, profesor, una contraposición de carácter que, a ver, claro, una contraposición total. Eso sí se ha logrado. Y si quieres podemos poner ejemplos, ¿cierto? No, porque sea bonito para complementar todo bien, ¿no es cierto? Entonces podemos decir, por ejemplo, ya está, no hay más que decir aquí. Por ejemplo, si yo digo, a ver, esto sí es una equivalencia. Por ejemplo, si yo digo de algún socialista no es peruano. Voy a poner otro ejemplo para que cambiar de letrita y sea mejor. Algún futbolista no es disciplinado, ¿no es cierto? Si algún futbolista no es disciplinado, por contrapuesta parcial, ¿qué sería? A ver, esto sería equivalente a ¿qué? A ver, si algún futbolista no es disciplinado, ¿qué puede ser? A ver, claro, sería algún, ¿no es cierto? ¿Algún qué? Algún futbolista no es disciplinado, acá dice acá, algún no disciplinado es, porque es particular afirmativa, es que futbolista, claro. Si algún futbolista no es disciplinado, sería algún no disciplinado es futbolista. Ajá. Esto sería el parcial. Total sería así, ¿no? Si yo digo algún futbolista no es disciplinado, esto es equivalente a sostener que, a ver, si algún futbolista no es disciplinado, ¿qué? Total, claro, sería algún ¿qué? A ver, muy bien, algún no disciplinado no es no futbolista, claro. Si algún futbolista no es disciplinado, entonces algún no disciplinado no es no futbolista. El primer caso sería una contrapuesta parcial y el segundo una contrapuesta total. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, mira, hemos hecho bastante en realidad. Miremos por este lado, a ver. En resumen, hemos establecido las relaciones de conversión, de oversión y contraposición. Veamos por acá. Todas son inferencias inmediatas.
Bien, entonces hemos estado viendo, muchachos, estas relaciones de conversión, de oversión y de contraposición. Y siempre es bueno resumirlo para que no cause alguna confusión. Vamos a ser directos. Conversión es cuando uno le da la vuelta, nada más. Cuando el sujeto y el predicado se invierten, se cambian de lugar. Si tienen sombrerito, se va con sombrerito, ¿de acuerdo o no? Entonces, de sip a pis, cambias nomás. De sep a pes, cambias. Ahora, de sap no puedes pasar a pas, no. De todo hombre es mortal, no puedes decir todo mortal es hombre, imposible. En sap, tú tienes que bajarle a sip para que sea válido. Entonces, de sap a pis. Y de sep, que es universal, puedes bajarle a sop también, en este caso a pos. Ya, cuando tú le bajas de un universal a un particular, se llama por accidente. En este caso, conversión por accidente. Siempre es así. Accidente es cuando tú el universal lo reduces al particular. ¿De acuerdo? Ahora, oversión es muy sencillo también. Oversión es entre universales, por un lado, entre particulares, por otro. ¿De acuerdo? Entonces, si tú quieres pasar de una SAP a una SEP, o sea, de un todo a un ninguno, o de un ninguno a un todo, lo puedes hacer. Pero si lo haces, el predicado siempre cambia de signo, eternamente, siempre. El predicado, no el verbo, el predicado. Todo hombre es mortal, es igual a decir ningún hombre es no mortal. No mortal. O ningún hombre es inmortal. Y lo mismo ocurre la SIP con la SOP. Tú pasas de SIP a SOP. De SOP a SIP, el predicado cambia de signo. ¿De acuerdo? Ese se llama oversión. Y luego tenemos, mira por acá, las relaciones de contraposición, que como te estaba diciendo son una suerte de resumen de lo anterior. Las contraposiciones pueden ser parciales o pueden ser totales. La diferencia está en que en el total es solo un paso más. ¿Ya? Un paso más nada más. En ambos casos, primero se aplica una oversa y después, al resultado de la oversa, una conversa. ¿Ya? Hasta aquí sería parcial. Pero si quieres aplicarle una oversa más, ya sería contraposición total. Por ejemplo, en SAP, yo apliqué oversa. Ahí está. Que sería esta SEP con predicado negado. Y a la vez una conversa. Ahí está. Y ya obtuve la contraposición parcial de SAP, que sería PES, donde el predicado, donde el sujeto P está negado. Pero a la vez, esto aplica una oversa más. Y de E paso a A y el predicado S cambia de signo, esto queda igual, y ya tengo la contrapuesta total de SAP. ¿De acuerdo? Ahora, del mismo modo tengo una SEP. Ahora, para aplicar contraposición, tú sabes que primero debo hacer oversa. De SEP, su oversa es SAP. Todo el mundo sabe, ¿no es cierto o no? Es SAP con predicado negado. El problema está cuando aplicamos conversa, porque conversar en SAP implicaría bajarle a SIP, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de eso. Entonces, cuando a la SAP le bajo a SIP, como estoy haciendo acá, mira, cómo estoy pasando a conversa, pero aquí ya sería por accidente. Por esa razón, esto es la contraposición parcial por accidente. De C es una suerte de PIS con la P negada. Ahora, pero a la vez, esta PIS con la P negada, puedo hacer una oversa más para justamente hacer la contraposición total. De I paso a O, ¿cierto? Porque es una oversa, y el predicado S cambia de signo. Quedaría un pos, tanto el sujeto como el predicado negado, sería ya la contrapuesta total por accidente de SEP. Te dije que la SIP no tiene contraposición. La SOP sí tiene. La SOP le aplicamos oversa, SIP con predicado negado, luego una conversa, PIS, la P con su sombrero y la S, ¿cierto? Ya sería la contrapuesta parcial. Y luego, a esta conversa, a este resultado, le aplico una oversa más, otra vez una O, pero ahora el predicado que es S cambia de signo, esto queda igual y ya tenemos la contrapuesta total de SOP, que sería una POS con el predicado negado, ¿cierto? Igualitos, sí, igualitos, está bien, pero así es. Recuerda que estas son implicancias, o sea, tú no puedes ir al revés, ¿ya? Acá sí, tú puedes ir al revés. Estas sí son expresiones equivalentes, ¿de acuerdo? Entonces, este es el asunto sobre las relaciones de conversión, oversión y contraposición.